Para el siguiente video vamos a iniciar un curso en ASP.NET MVC, uno de los frameworks que ya implementa la arquitectura MVC, una versión antes de .NET Core, que es la evolución ya de este framework. ¿Listo? Entonces, primero que todo vamos a trabajar en el IDE de Visual Studio. Para ello, una vez anclado a la barra de tareas, debemos dar clic derecho en propiedades y vamos a darle opciones para que cada vez que lo ejecutemos se ejecute como administrador. Esto para que al momento de cargar diferentes proyectos, soluciones y demás, pues estos carguen sin problema alguno, porque muchas veces al no ejecutarlo como administrador, pues tenemos la falencia de que no cargan todos los proyectos y no tenemos los suficientes privilegios al momento de realizar una compilación. ¿Listo? Entonces esto lo realizamos una sola vez. Y ya de ahí en adelante, cuando vamos a abrir nuestro Visual Studio, en este caso uno nuevo, pues no vamos a tener ningún inconveniente. Es una configuración que no se debe repetir. ¿Listo? Vamos entonces a dar en Archivo, Nuevo Proyecto, para crear el proyecto ASP.NET MVC. Vamos a ir hacia la parte web y vamos a seleccionar la opción que dice Aplicación Web ASP.NET Framework. Vamos a colocar entonces el nombre de Project MVC para tener claro de qué framework está basada como tal la aplicación. Tenemos entonces una serie de versiones de frameworks, que son las herramientas que ya nos da .NET. En este caso, pues la deja por defecto en el 461, que es el que viene instalado con el IDE, y podemos también pasarlo a un .NET Framework mayor, pero debemos descargar como tal el framework dentro de nuestro equipo. Entonces, pues para ello, lo dejamos con el .NET Framework 461, ¿listo? Y dejamos la opción habilitada de crear nuevo repositorio Git, que más adelante estaremos configurando y adaptando para tener un código de repositorio único, ¿listo? Damos entonces en aceptar. Dentro del proyecto, él nos va a desplegar entonces qué tipo de plantilla queremos trabajar. Ya no vamos a seleccionar una opción de web front, sino MVC, que es ya el patrón como tal, y vamos a dar clic en cambiar autenticación a cuentas de usuario individuales. ¿Listo? ¿Esto para qué? Para manejar perfiles de usuario en una base de datos de SQL Server y manejar también login externos como Facebook, Twitter, Google o Microsoft, entre otros proveedores que también tenemos. ¿Listo? Una vez hecho esto, damos a aceptar dentro de nuestro proyecto, esperamos como tal la ejecución del mismo y nos vamos a ubicar en la siguiente página, docs.microsoft.com. En este caso el idioma está en inglés, entonces en use, ASP.NET Overview, está toda la documentación respectiva con el framework de cómo trabaja la tecnología y demás. Vamos a ingresar a la opción que dice Identity, Overview, y vamos a buscar la opción que dice Features and API. Esto vamos a ponerlo en modo oscuro para verlo un poco mejor. Vamos a buscar la opción Features and API. Entonces, pues acá está toda la introducción respectiva con cómo funciona Identity, cuál es su objetivo, cuáles son los plugins que ofrece, el tipo de autenticaciones y autorizaciones, porque son dos cosas completamente diferentes que vamos a ver durante el curso para dejarlas de manera clara cuál es la diferencia entre ellos y cómo lo vamos a utilizar. Entonces, la información y demás para los que quieran leer está en esta página, está todo escrito, pues precisamente es un foro de Microsoft. Tenemos acá los social logins, los proveedores, demás, los nuggets que debemos instalar para trabajar con ello, toda la información, cómo crear la aplicación, que es lo mismo que estamos haciendo en este momento, y las vistas que él genera por defecto, el código y demás, ¿correcto? Entonces, pues él nos evita hacer todo esto de cero y pues ya tiene unos componentes que lo tienen todo embebido. Entonces, ahora ya teniendo pues una introducción así rápidamente de lo que vamos a hacer con Identity, vamos a dar en nuestro proyecto administrar paquetes Nugget para cargar librerías o componentes que vamos a utilizar. ¿Cuáles vamos a descargar o a instalar? Las que nos va a decir a continuación.
Listo, vamos entonces en la opción del Identity, a Features and API, y vamos entonces a seleccionar la opción que dice Account Confirmation and Password Recovery. Listo, adicional a la parte del login, pues vamos a tener la confirmación de cuenta a través de correo y la recuperación a través del mismo. Entonces, él tiene acá toda la introducción de cómo quedarían las vistas, el correo, los formatos, desde dónde se va a enviar, o sea, como el flujo que va a tener la aplicación en cuanto a pantallazos y parte descriptiva, y el cómo debemos construirla. ¿Listo? Esa son la parte de la arquitectura de base de datos que él crea, que más adelante la vamos a visualizar. Y llegamos entonces a cómo construir un ejemplo completo de una aplicación con Identity. Entonces nos dice que debemos instalar dos nuggets. En este caso el primero es el SendGrid, el cual vamos a buscar acá. El SendGrid es nuestro proveedor de servicios de correos. ¿Listo? Que lo podemos trabajar de igual manera con SMTP de Gmail, con la librería SystemNetMail, pero pues nos vamos a ver obligados a que tenemos que habilitar el acceso de aplicaciones menos seguras a la cuenta, mientras que SendGrid tiene una configuración de seguridad mucho más fuerte y completa, que ya viene integrado también directamente para ese tipo de autenticaciones, del cual pues vamos a crear también una cuenta. Entonces vamos a buscar acá en Google. Listo, esa es como tal la página ya cuando estén logueados, pero pues para este caso vamos a buscarla de cero en Google. Listo. Entonces buscamos acá SendGrid. Ahí está toda la información pertinente. Listo, este es SendGrid todo seguido. Ahí está, SendGrid Email Delivery Service. Y pues él tiene unos precios, unos planes como tal de los cuales trabajar. Entonces en este caso vamos a decirle Start for Free. Correcto. Entonces él nos va a pedir pues qué plan queremos seleccionar, la cantidad de correos que podemos enviar por día. En este caso pues con una versión gratuita podemos trabajar sin problema, porque tenemos 100 correos al día, que para lo que vamos a utilizar pues no va a tener una concurrencia mayor a eso. Entonces damos Try for Free y pues nos va a pedir una información básica para poder crear la cuenta. En este caso pues yo ya estoy registrado, eso es un proceso que tienen que hacer ustedes cada uno con su cuenta. Y ya cuando lo estén, pues van a ver una página como la que se visualizará a continuación, en el que nos va a mostrar pues ya un dashboard acerca de la aplicación, cuántos consumos ha tenido, cuántos correos se han enviado, el porcentaje como de satisfacción o de éxito, cuántos han sido abiertos, cuántos les ha dado clic, cuántos se ha ido a spam. Entonces tenemos pues toda la información en cuanto al dashboard. Tiene secciones de marketing, unos templates ya para utilizar, unos estados, etcétera. En este caso, pues es lo que a nosotros nos interesa, es que nos sirva como servidor de correos. Entonces vamos a ir a la sección que dice Settings, API Case. En este caso yo tengo dos APIs creadas. Entonces vamos a ir a Create API Key para poder habilitar una llave y que podamos hacer el llamado de los correos a través de ella. Entonces vamos a poner aquí el nombre, API SendGrid MVC, para que sepamos que va ligado como tal el proyecto. Y en este caso podemos decirle que tiene un acceso full y la contraseña, la API key, la llave la tenemos que guardar, que sea en un editor de texto, en un archivo de notas, en la nube, en el drive, no hay problema. Pero lo debemos hacer, ¿por qué? Porque nos dice que por razones de seguridad pues se muestra una sola vez y tan solo una vez. ¿Listo? Entonces tenemos que tener en cuenta al momento de copiarla, por lo que ya una vez hecho no lo volvemos a mostrar por seguridad. Entonces vamos a dirigirnos a nuestro proyecto. Aquí está instalando la parte del SendGrid. Listo, vamos aquí en aceptar y esperamos un momento que cargue como tal el nugget. Listo, y dentro del web config vamos dentro de la etiqueta App Settings a agregar una nueva etiqueta al cual le vamos a dar el nombre
referente a lo que vamos a guardar en ella. En este caso vamos a guardar la llave de el SendGrid, entonces vamos a ponerle SendGrid key. ¿Listo? Ese va a ser el nombre con el que lo vamos a poder invocar y vamos a definirle un value que es lo que acabamos de copiar de el value key directamente de SendGrid. Listo, y le damos done y vemos entonces que nos va a mostrar la parte de las llaves que tenemos, pero la parte del password pues está ahí encriptada y nos dice que por razón de seguridad ese valor no va a ser desplegado. Si en caso de que se les olvide la llave que tenían para esa API, entonces pues deben eliminarla, ya que pues, no les va a servir posteriormente y volver a instalarlo. Bueno, entonces posterior a eso del SendGrid nos dice que debemos instalar un nugget llamado Microsoft ASP.NET Identity.samples. Entonces tengan en cuenta que la caja de texto o el check que dice al lado incluir versión preliminar debe estar seleccionado. Damos instalar. Entonces este nugget hace una configuración ya previa de todos los componentes que tienen que ver con Identity, que más adelante pues, nos vamos a ahorrar o que tendríamos que hacer desde cero en caso de hacerlo todo manual, pero ya precisamente está enfocado hacia que nos evitemos ese reproceso y agilicemos la parte de desarrollo. ¿Listo? Entonces ya está nuestro SendGrid. Vamos entonces ahora a realizar la respectiva configuración. Entonces vamos a seguir viendo la parte de la documentación. ¿Qué más nos dice? Nos dice qué código examinar, qué métodos revisar en caso de que no lo tengamos. Ya todo eso está configurado previamente. ¿Cómo nos damos cuenta? Un ejemplo, ahí estamos buscando el método registrar. Todo lo que tenga que ver con métodos u acciones, por ejemplo, el login, el registrar, recuperar password y demás, lo vamos a encontrar en el controlador Account Controller. En este ejemplo estamos buscando el de registrar. Y si comparamos la estructura con la que nos dice el foro, pues tenemos exactamente la misma estructura, donde tenemos el barcode, el callback URL y demás. Tenemos entonces por acá una sección que dice Setup Email Confirmation, pero esa sección se encuentra en Identity Config. En Identity Config está todo lo que tiene que ver con parte de políticas de seguridad del Identity, la parte del email, del CMS y demás. En este caso vamos a configurar pues, por lo que es una confirmación de cuenta a través de correo electrónico. Vamos a reemplazar esta línea del config sendGrid async, que es el encargado de enviar el correo, y vamos a copiar el método que muestra a continuación sin incluir la llave del final. ¿Listo? Y nos dice que debemos copiarlo dentro de la clase de email service. ¿Listo? Entonces copiamos el método y este nos va a sacar unos errores ahí en rojo, como lo podemos ver, puesto que esta versión está implementada con un nugget de SendGrid anterior al que acabamos de instalar. ¿Listo? Pero el que acabamos de instalar es el que actualmente está funcionando y el que está vigente. Entonces vamos a configurarlo. ¿Listo? Entonces vemos que ya agregamos un using y vamos a hacer las respectivas entonces modificaciones. Nos dice que el test ya no es test, sino que el nombre de la propiedad ha cambiado. Si damos control espacio, nos va a poner entonces que es un playtest content. Nos dice entonces que ese va a ser el cuerpo del mensaje y el contenido HTML. En este caso el contenido HTML va a ser poco, y esto es una estructura básica. Vamos a borrar entonces esas credenciales que ya no se están utilizando en la parte de la configuración de SendGrid y vamos a crear el siguiente cliente. Vamos a decirle que vamos a agregar un bar client y que va a ser igual a una nueva instancia de un cliente de SendGrid. Entonces ponemos SendGrid.SendGridClient y dentro de los paréntesis indicamos cuál es la llave o el API key que él está esperando para poder saber pues, qué usuario se está autenticando y qué permisos tiene. Listo, así es como identifica el plan, qué correo o qué servidor estaría utilizando. En este caso entonces como tenemos la llave dentro del archivo de configuración para que sea editable una vez al momento de compilarlo,
Lo debemos buscar o podemos acceder a él a través del Configuration Manager. El Configuration Manager representa ese web config desde el código para poder acceder a él. Entonces agregamos el Configuration Manager y le decimos que necesitamos la etiqueta que App Settings. Y dentro de App Settings, listo, como lo vemos, vamos a buscar uno en específico que se llama como SendGrid Key User. SendGrid Key, ahí está, listo. Copiamos ese SendGrid y le decimos que es un toString para que no vayamos a tener problema con el objeto que él va a buscar leer de esa etiqueta. Listo. Y vamos a cambiar entonces acá, ya no es un systemnet mail, sino que solamente es un mail address, email address, correcto. Uno de los métodos que cambió. Listo, ya tenemos el mensaje o todo el cuerpo como tal construido. A quién va, de quién, entonces vamos a configurar de quién, no lo vamos a dejar con el yo con todo, sino que vamos a poner un correo que le va a aparecer al usuario que lo recibe. Listo, no necesariamente una cuenta, puede ser una cuenta que ni siquiera exista, solamente es la descripción que la persona va a ver para que pues obviamente le dé un poco más de confiabilidad al momento de abrir el link. Entonces ponemos acá David Santa Fe, punto, listo. El sujeto, listo, ahí ya está el resto de contenido. Vamos a poner entonces un message.setClickTracking para llevar un registro en la parte del dashboard de todo lo que se está enviando. Ambos en false. Y definimos como último un return client y la respuesta que nos retorne el método sendEmailAsync. Que vamos a enviar todo lo que acabamos de construir, es decir, el myMessage. ¿Listo? Entonces ya tenemos la parte de nuestro correo configurado en la parte del email service. Vamos entonces con qué información adicional nos da. Por acá nos dice cuál sería el método para enviar el mensaje con SMTP del email. Pero en este caso recordemos que lo estamos haciendo con SendGrid, la descripción de cómo quedaría el correo. Y bueno, por acá nos dice que podemos examinar el código y unos datos adicionales que ya previamente pues, los ha hecho el nugget de el identity.samples. Entonces, por acá nos dice que en la carpeta o en el archivo app start identity config en el que estamos ubicados actualmente, debemos buscar dentro de la parte del método create, ¿listo? Una sección que dice data protection provider. Estos son como las políticas de seguridad que vamos a ofrecer. Entonces debemos definir cuál va a ser la duración del token que se va a enviar a través del correo esperando que se confirme una cuenta. ¿Listo? Tanto que se confirme una cuenta como recuperar un password y demás. Entonces le agregamos que tiene un tiempo de vida de 3 horas que por defecto nos dice que es de un día. ¿Listo? Seguimos entonces viendo, por acá nos dice unos recursos adicionales, pero entonces ya de esta sección hemos terminado de configurarlo. Ahora nos debemos trasladar a otra sección para realizar unas configuraciones adicionales en cuanto a mejoras, por lo que en el momento ya está funcionando toda la configuración del identity que tenemos. Entonces vamos a ir directamente al MVC, a la parte de seguridad, autenticación y autorización, y vamos a la sección que dice crear una aplicación de ASP.NET MVC 5. Y esto es como el complemento de lo que ya acabamos de hacer. Correcto, están todos los pasos que hemos seguido, las tablas, los pasos, la configuración del SendGrid, el método que ya acabamos de configurar, el app settings, que fue donde agregamos la llave. En este caso yo lo tenía como mail password, nosotros lo tenemos como SendGrid key. Listo. Y nos dice entonces que por acá, en la opción de registrar, pues primero tenemos que revisar si tenemos exactamente la misma estructura. Vamos a revisarlo. Dice que tenemos el barcode, el callback URL, está bien. El user manager, sin problema. Listo. Entonces dice que ese return redirect to action se debe modificar después por ese return view display made, que ya lo tenemos. Listo. Vamos a comentar ese view back. Vamos a continuar bajando, nos dice que está la cuenta de confirmar correo, que ya la tenemos configurada.
Listo, nos muestra acá parte de la descripción. Y listo, acá nos dice que debemos cambiar lo que está en verde, lo que se debe o comentar o agregar. En este caso debemos agregar un viewback. El viewback es la forma de transmitir datos entre el controlador y la vista, que más adelante vamos a ver cómo es ese flujo y el ciclo de vida de la aplicación. ¿Qué dice este mensaje? Que el correo para poder ingresar pues debe estar confirmado. ¿Listo? Nos dicen que como vamos a retornar una vista que se llama info, tenemos que crear una vista info. Entonces nos dice que debemos crearla en Views Shaded. En Shaded están todas las vistas que van a estar disponibles para cualquier recurso que se quiera acceder a desde cualquier parte del proyecto. Esto precisamente por está en una carpeta compartida. Y vamos a agregar entonces acá una vista de nombre info, tal cual como nos lo indica acá el documento. Listo, creamos entonces acá nuestro info. Esperamos entonces que cree la vista. Le dijimos que por defecto la quedara vacía porque la vamos a personalizar ahora un momento. Y listo, el contenido lo reemplazamos por este que vemos a continuación, el mismo que está en el foro. Listo, continuamos. Nos dice por acá que en la parte del login debemos agregar un par de líneas. Entonces vamos a hablar con controller, ubicamos la acción de login y después del return view vamos a ubicar la siguiente sección de código que indica que al momento de yo hacer un login, les va a verificar si el correo ya fue confirmado y en caso de que no, pues me dice que primero debo realizarlo. Y nos dice que debemos personalizar la vista del error, modificarla. Entonces vamos a ir a el error que está en la misma carpeta Shaded de Views. Vamos a copiar este contenido y lo vamos a reemplazar todo. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos confirmado acá. Vamos entonces a trabajar en el Password Recovery Reset. Revisemos entonces la acción o método de Forgot Password que debe tener la misma configuración. ¿Listo? Vemos que así es. Y vamos a cambiar primero al comentar el viewback. Lo podemos tanto comentar como borrar, precisamente para no estar mandando ni links ni variables por ahí. Y vamos a cambiar este redirect to action. ¿Listo? De un return view a un redirect to action. Es lo único que debemos cambiar en este método por el momento. Listo. Entonces continuamos un momento. Nos dice que, bueno, esta es la vista del forgot password. Eso ya lo tenemos configurado. Y nos dice que tenemos a continuación un método que lo podemos agregar en un controller como un helper. Un helper son ayudas de código que se va a reutilizar y que pues va orientado precisamente a facilitarle un poco la vida al usuario. Entonces vamos aquí a la controller y vemos que hay una sección que se llama helpers. Dentro de helpers vamos a copiar el siguiente método, sendMailConfirmationTokenAsync, y vemos que lo que teníamos repetido como code, callback URL y el user manager, pues está quedando encapsulado de un solo método que voy a reutilizar en varias partes del proyecto. Entonces nos dice, lo primero que usted debe agregar ese helper es en la parte de el de registrar. Entonces dice, tan pronto como se registre, pues usted ya no tiene necesidad de poner el code, el callback URL, el user manager, sino que va a utilizar un helper. ¿Qué helper? Ese que acabamos de ver, copiamos aquí. Solamente el helper, el viewback creo que es el mismo, sí. Entonces solamente el helper que acabamos de agregar. Y vemos entonces que se reduce nuestro código por este lado. Listo. ¿Qué más nos dicen? ¿Qué otra cosa podemos utilizar ese helper? Pues entonces vamos sacar el proyecto. Aquí a la parte del foro seguimos bajando. Nos dice entonces que en la parte del login también vamos a hacer uso de ese helper. Entonces vamos al login y nos dice que debemos agregarlo justo después de revisar si el usuario ha sido confirmado o no. Entonces vamos un momento, copiamos esa línea de código y copiamos el viewback con ese error message
que nos diga que la cuenta debe ser confirmada. Entonces, ¿qué ha hecho? Como es un helper, ha reenviado el token de confirmación a la cuenta de la persona en caso de que no lo haya hecho todavía. Es decir, yo creé mi cuenta, me envió un correo de confirmación, nunca lo hice, el token se perdió o expiró, entonces la próxima vez que yo haga login, él me va a enviar nuevamente el token diciéndome, vea, se lo acabo de reenviar por si no le llegó antes. ¿Listo? Entonces ya lo copiamos, seguimos viendo, por acá nos dice entonces que podemos combinar logins sociales con cuentas como Microsoft, Google, la parte de Gmail, Facebook, Twitter y demás. ¿Listo? ¿Esto para qué? Pues para evitarme yo tener usuarios locales y que pues esa parte o esa autenticación y demás la haga un proveedor externo. Entonces, pues esto para qué? Para que una persona no se vea limitada a tener que tener N cuentas para acceder a N aplicativos, sino que para acceder a N aplicativos desde una sola cuenta que es la de Gmail, un ejemplo, que es lo que normalmente vemos o con Facebook. Entonces, eso como tal también para ayudar al usuario. Vamos a correr el proyecto, ¿listo? Para comprobar lo que hemos hecho hasta el momento, ¿listo? En este caso va a aparecer un error, ya les indico por qué. Vamos a ir al proyecto, a la sección del webconfig. Y como agregamos un nugget, que era el del identity.samples, él agrega una cadena de conexión extra. Entonces, ¿a qué hace referencia el connection strings? El connection strings indica a qué base de datos se va a conectar el usuario de este aplicativo para acceder a la información. Recordemos que él ha montado una estructura de base de datos de usuarios, roles, claims, usuario roles, usuario claims y más adelante vamos a ver de qué se compone toda esta estructura y cómo trabaja en sí. ¿Listo? Esta línea 13, que es el default connection que le ha agregado de más, pues lo podemos comentar con control más K más C o sencillamente lo podemos borrar. Y esa línea no nos va a utilizar, no nos va a ser de utilidad en este momento. Y después tampoco. Entonces corremos nuevamente el proyecto. Él va a cargar entonces un template completo de lo que trae por defecto ya la plantilla de ASP.NET MVC, que más adelante también vamos a personalizarla. ¿Listo? La ventaja es que ya viene parte del Bootstrap implementado, por lo que la plantilla o la vista del home es totalmente responsive. Esto quiere decir pues que se adapta a las diferentes dimensiones de tablets, celulares y parte web. Correcto. Y vemos en la parte superior derecha la parte del login y el registrar. Entonces vamos a hacer el registro, una cuenta de correo válida. ¿Para qué? Pues para que nos pueda llegar el correo de confirmación. En caso de tal, pues él va a enviar el correo, pero pues como es una cuenta X, nunca va a llegar. Entonces vamos a establecer aquí una contraseña. Vamos a registrar y él debe entonces estar en este momento intentando conectarse con el servidor de correos para enviarme a través de SendMail la confirmación de la cuenta. Listo, esperamos un momento. Nos dice que chequee el correo y confirme la cuenta para poder acceder. Listo, antes de hacer login. Entonces, si yo intento hacer un login en este momento sin haber confirmado la cuenta, pues me va a aparecer un mensaje que me dice, oiga, primero tiene que confirmarlo para poder hacer login. Listo. Entonces, me acabo de reenviar el correo. En este caso, ingresamos por acá, nos dice que no tenemos spam. Vamos a ver entonces por acá, tenemos aquí el correo de la persona de quien proviene, el correo de quien lo envía, en este caso pues no es un correo ficticio, ese es el otro correo, pero puede ser un correo ficticio. Nos dice enviado a través de sendgrid.net y pues ahí está el enlace, dice presione acá para poder activar la cuenta, vamos a presionar allí, listo. Él me va a redirigir a la aplicación con un token el cual pues se va a encargar internamente de validarlo y de activar mi cuenta. Entonces selecciono
Listo, me dice que ya el correo está confirmado, que por favor pues ingrese nuevamente y acá login. Voy a ir al login. Vamos a ingresar acá el correo. Listo, voy a poner por acá la contraseña. Voy a dar login. Y pues efectivamente vemos que ya estamos dentro de la aplicación. Listo, porque ya fue confirmado. Si pulsamos sobre el usuario que está en la parte superior, al lado del logoff, él nos va a permitir administrar ese usuario. Entonces vamos a ver primero la funcionalidad de el forgot password. Listo, porque es una de las adiciones y de pasos extra que agregamos. Entonces nos dice que para la recuperación del correo, revise el email que lo ha enviado, pero vemos que nos ha puesto un texto que dice que solo para el demo, pues nos ha mostrado acá un enlace, que él lo hace en caso de que no tengamos ningún proveedor, en este caso de servicios agregado, pero ya lo tenemos, por eso es que acabo de enviar el correo en este momento, y si yo presiono sobre el link, pues me va a enviar el email, el cual voy a ingresar, y el password por el que quiero cambiar. Entonces, en este caso vamos a hacer el ejercicio completo. Nos dice entonces que ya quedó cambiada la contraseña. Listo. Y después intentamos hacer login con la nueva contraseña. Nos va a dejar ingresar sin ningún problema. Vemos que esa parte ha funcionado sin ningún inconveniente. Si pulsamos entonces sobre el usuario, nos dice que podemos administrar la cuenta, podemos cambiar el password desde la aplicación. Listo. Si queremos adicionar un número telefónico para la doble autenticación a través del envío del SMS, pero pues para esto debemos tener un operador nacional de telefonía, desde donde se van a enviar los números, y ya es un sistema que nos provee también una API, pero en este caso paga. Tenemos el external logins en caso de que tengamos configurado el de Facebook, Twitter y demás, que en este caso no lo están, pero dentro del foro indican al pie de la letra cómo crearlos. Y nos dice que el doble factor de autenticación, en este caso lo hemos habilitado para comprobarlo. Vamos a hacer login. Listo, y el primer factor de autenticación, que es este login, nos lo va a dejar pasar. Y nos dice, bueno, si usted quiere continuar, vamos a enviar un código de verificación. Entonces nos dice, bueno, ¿cuál tiene habilitado? CMS no tenemos en este momento, entonces no lo detecta. Nos dice que tenemos ese del correo. Y cuando damos a enviar, pues nos dice también, de igual manera, que para propósitos del demo, nos está mostrando cuál fue el código de verificación que hubiera generado en caso de tener un proveedor de servidor de correo, que en este caso lo tenemos. Y efectivamente el código que ha enviado es el mismo que estamos visualizando. Entonces me va a permitir ingresar, este es el doble factor de autenticación. Pero entonces, precisamente para que no se vea esa información, porque sería no seguro el mostrarle lo que le acabamos de enviar el correo, porque ese es el objetivo, que si se lo estamos enviando el correo es para que solamente lo vea él desde el correo. Entonces vamos a quitarlo, vamos a ir aquí con control, vamos a dar control H y buscamos la palabra demo. Listo, ahí lo estamos viendo, que dice for demo purpose, esta es en la parte de verificación de código. Entonces podemos borrar el viewback o comentarlo, o sencillamente podemos tomar todo el if que estamos viendo ahí a continuación, de si el usuario es diferente de nulo, y que lo borre. Listo, no vamos a enviar nada ni vamos a empezar a transmitir información de un lado a otro. Entonces, ese es el único demo que tenemos acá en el account controller. No tenemos más en Identity Config. Revisemos si hay algún demo. Nos dice que no. Listo. Entonces, vamos a revisar el de Forgot Password, que fue uno de los que nos mostró el For Demo Purpose. Nos dice que acá está el viewback comentado, o sea que no habría problema. Listo. Dentro del otro método de Forgot Password tampoco tenemos nada. Ok. Listo, vamos a correrlo nuevamente para saber exactamente en dónde me está generando esa línea del demo. Listo, ya sabemos que quitamos una de la verificación del código, del factor de doble autenticación.
Vamos a revisarlo en el de recuperar contraseña. Entonces vamos a dar login. Vamos a ir al forgot your password. Vamos a enviar aquí el correo, email link y vamos a ver. Vemos que efectivamente me sigue mostrando el for demo only. Entonces dice que es la vista forgot password confirmation. Ya revisamos la acción y dentro de la acción no tenemos nada. Vamos a buscar en la vista si de pronto tiene algún texto quemado que esté haciendo referencia a esa línea del demo. Entonces ahí está la vista y efectivamente aquí está quemado el for demo only. Entonces lo podemos comentar directamente en la vista, pero pues como quedaría texto oculto, pues sencillamente más bien lo eliminamos. Listo, acá vemos que el viewback está comentado, pero dentro de la vista va a aparecer o va a aparecer siempre ese texto. ¿Por qué? Porque está ya fijo. Entonces sencillamente vamos a la vista y vamos a o comentamos y lo personalizamos después, o sencillamente, para no complicarnos y no dejar texto comentariado que probablemente después no se vaya a hacer nada con él, más vale lo borramos. Listo. Entonces, si damos nuevamente en el login, vamos a ver otra vez forgot your password, el correo, enviar y vemos que ya no aparece el for demo only. Listo. Para acá estamos entonces en nuestro login, ingresamos la contraseña, nos dice que no es correcta, revisamos nuevamente, login, listo, a través de correo, listo, ya vemos que no aparece otro for demo acá. Vamos a ir al correo, vamos a revisar el security code, lo ingresamos y efectivamente sí es listo. Y ahí ya estamos dentro de la aplicación logueados. Correcto, entonces hemos visto cómo desde la parte de Identity pues ha agregado una serie de componentes que más adelante veremos su ciclo de vida, pero que en pocas palabras ha sido más de configuración. No hemos puesto una sola línea de código generada por autoría de nosotros y pues se encarga de controlar toda la parte del acceso. Más adelante vamos a ver, le hicimos la parte de autenticación, luego procederemos a ver la parte de autorización, abarcando también o dando un pasón sobre la estructura de base de datos que él ha creado para precisamente administrar toda la parte de usuarios, roles y demás. Y todo pues lo podemos encontrar acá en la parte del foro. Si nosotros incluso damos en ver más, está pues todo acerca nos envía hacia la misma página donde está el paso a paso de qué se debe configurar, cómo se debe trabajar, proyectos y demás. Entonces ya una vez pasando por la parte de la base de datos, la arquitectura y demás, pues vamos a ir viendo cómo vinculamos esto con lo demás que vamos creando dentro de este proyecto. O sea que esa sería la parte 1. En el próximo video continuamos entrando un poco más en detalle acerca de lo que es Identity. Esto es importante entender la parte conceptual de lo que hace, cómo se divide y así mismo pues iremos trabajando su funcionalidad. Entonces, eso es todo por este video.